Y continuamos en este día hablando del Espíritu en nuestro caminar. Y estuvimos viendo la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo. Es una de las verdades más fundamentales en la vida de un cristiano, que necesitamos nosotros realmente poder entender, porque a Dios no se le puede tocar ni tener en la carne. Necesitamos realmente el nuevo nacimiento en la vida de nosotros, y ese nuevo nacimiento nada tiene que ver con la carne, sino que tiene que ver con la personalidad espiritual en las vidas de nosotros. La personalidad espiritual en las vidas de nosotros. Y esa personalidad espiritual que nosotros necesitamos en nuestra vida, esa solamente la podemos obtener a través del nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento, el Padre de nosotros tiene que ser Dios. Y para nacer de nuevo necesitamos ser engendrados por Dios. Y el engendramiento que viene de Dios nada tiene que ver con la carne, sino con el Espíritu. Con el Espíritu. Y el Espíritu viene de parte de Dios a través de su palabra para podernos hacer nacer de nuevo. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, Dios está mostrando que el primer nacimiento delante de Dios no tiene ningún valor. Cuando estamos hablando del primer nacimiento, estamos hablando de la carne. Y el apóstol Pedro dice en el capítulo 1 y el verso 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales de la carne. Esta es la vana manera de vivir. No como cosas corruptibles como oro
o plata. Para rescatarnos de esa manera vana de vivir, dice que tuvo que suceder algo. Y Jesús tuvo que venir a la cruz para podernos rescatar de esa vana manera de vivir. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos. Cuando habla de siendo renacidos, está hablando de un nuevo nacimiento. De un nuevo nacimiento. No de simiente corruptible, sino de la simiente de Dios. Renacidos de la simiente de Dios, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la que da la simiente en la vida de nosotros, la simiente que nos engendra, la simiente que nos hace nuevas criaturas, la simiente que nos da el nuevo nacimiento. Todos nosotros debemos de entender, amados hermanos, que Dios es espíritu. Y que lo que Él trata la manera de hacer a través de nuestras vidas, poniendo su simiente en nosotros para volvernos de la misma forma como Él es. La palabra de Dios es espíritu. El Señor Jesucristo lo dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 6 y el verso 63. San Juan 6 y el verso 63. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida a través de la palabra. La palabra trae el Espíritu que engendra, el Espíritu que da vida. El Espíritu que entra y penetra el corazón de las personas para que reciban a Cristo y entonces reciben la vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros necesitamos cada día estar recibiendo la palabra del Espíritu.
¿Y cuál es la palabra del Espíritu? Ahí la tiene en las manos, en las piernas. La palabra del Espíritu es la Biblia. El libro de los Hebreos en el capítulo 12 nos dice que esa es la palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios viene a dividir la carne del espíritu. No puede la carne. Los versos 4, 5 el Señor nos está hablando en estos versos acerca de la condición de cómo Él trata a los hijos. Y nos habla porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El hijo bastardo es aquel que ha sido engendrado nada más por los deseos de la carne. Ha sido un hijo el cual el papá no le importó y se llegó a una mujer sin casarse, o se llegó a una mujer en fornicación, se llegó a una mujer en adulterio y engendró. Ese hijo no ha sido engendrado legítimamente delante de Dios, sino que fueron los deseos de la carne. Y Dios no tiene hijos ilegítimos, porque todos los que son hijos ilegítimos son aquellos que no han sido engendrados por Dios. Y los hijos ilegítimos no son tomados en cuenta, no pueden ser corregidos, sino los verdaderos hijos de Dios. Y los hijos de Dios son engendrados por Dios. Y los hijos de Dios, a través de la palabra, se hace una separación de lo que es la carne. Siempre en el libro de Hebreos veamos esa separación. Hebreos en el capítulo 4 y el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma
El alma. ¿Qué es el alma? Es el asiento de todas las emociones de Dios. ¿Dónde está el alma? El alma está entre el espíritu y la carne. Es el centro, es el asiento de todas las emociones, la cual puede gobernar nuestra carne, y generalmente es lo que sucede. Muchos cristianos somos almáticos. Nos dejamos guiar por los sentimientos. Nos dejamos guiar por el sentir. Nos dejamos dirigir. Y ahí viene el fracaso, porque nosotros con el alma nos volvemos carnales. Nos volvemos carnales, no permitiéndole al Espíritu de Dios que sea el que nos guíe, el que nos dirija, el que nos dé la vida. Por eso la palabra de Dios viene a hacer la separación cuando somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. A través de la palabra deja a un lado la carne y comienza a funcionar el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. Nosotros debemos de comprender eso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Todo eso lo hace la palabra de Dios, la palabra del Espíritu. ¿Qué es lo que hace? Separa, divide y menciona todo lo que divide. ¿Qué es lo que divide? Penetra hasta partir el alma, y mire lo que hay. El Espíritu lo hace, y luego viene y menciona todas las cosas de las carnes. Primero es el alma, luego las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Todo eso no puede estar unido, tiene que estar separado, para que nosotros no seamos personas sentimentales, almáticos, sino que seamos personas espirituales. Espirituales. ¿Sabe que todos los que somos almáticos, que no hemos aprendido a hacer la separación? Si vemos las películas de Pedro, ahí estamos llorando. Nosotros los pobres, el torito. Hermano, todas esas películas hacen llorar a los seres humanos que las miran. Pero por el otro lado, cuando vemos películas de violencia, imagínense lo que acaba de pasar con la nueva película de Batman. En la inauguración, en la primera proyección, entra un hombre con vestiduras del Batman, con un rifle, y comienza dentro de la sala de cine y mata a 10 de un solo y deja no sé cuántos heridos. Y estaban diciendo que en cada estreno de la película de ese ha habido siempre muertos. Siempre.
Después de Estados Unidos pasaba a Italia y allá suspendieron la exhibición de esa película. Si no es a un extremo, es a otro extremo. Y nosotros, hasta hablamos de películas en veces ahí en el Facebook, ¿verdad? Ay, qué crepúsculo, ay, qué cosita. Ay, hermano, qué barbaridad de nosotros. Deja que el Espíritu Santo, hermano, deja que el Espíritu Santo fluya en tu vida, para que tú no publiques, no menciones, no pongas fotografías de artistas de la televisión o de cine en esos lugares. Pon la palabra de Dios, muestra la palabra de Dios. Por eso alguien puede decir: allá al llegar a la casa voy a eliminar como contacto al pastor, porque está viendo lo que yo pongo y lo menciona. Hermana y hermano, eso es la verdad. Mostramos nosotros los sentimientos, el alma, la carnalidad que tenemos. Si tenemos 66 libros de la Biblia, más libros buenos escritos por hombres de Dios que podríamos publicar ahí. ¿Sabe? Hermano, usa lo que Dios nos ha dado, úsalo bien. No vivas para este mundo. Eso no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. No le agrada al Señor la carnalidad que hay en las vidas de nosotros. Por eso es que Dios quiere que nosotros nos volvamos espíritu, porque la carne y la sangre no heredarán. No heredarán. Sino el espíritu que ha sido formado en las vidas de nosotros. Vamos al capítulo 4 del libro de San Juan. Capítulo 4 del libro de San Juan, verso 20. Dios es espíritu, y los que adoran debemos de tener conciencia de ello. Cada uno de los que venimos acá debemos de tener conciencia. Dios es espíritu. Y que tú no te puedes comunicar a Dios por medio de la carne si no te vuelves espiritual. No puedes tú. No podemos nosotros con la carne y con los sentimientos y con nuestra alma comunicarnos con Dios.
Nuestra carne o nuestro cuerpo, nuestra alma es para tener conexión con las cosas de acá. Pero el espíritu es para tener conexión con Dios. Problemas con lugares de adoración. La mujer le dice al Señor en el verso 20 del capítulo 4 de San Juan, la mujer le dice al Señor: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Jesús le dice: ya no habrá problema. Ya no andaremos buscando lugares de adoración. Jesús le está diciendo: mira, eso fue antes, pero ahora ese problema ya se va a resolver. Ese problema ya se va a terminar. Jesús le está diciendo: ya viene el tiempo en el cual ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar. Créeme. Hay muchos problemas acerca de las condiciones de adoración. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Habían problemas de adoración. Y el Señor le muestra otro problema más a ella. Y el Señor le dice: mira, mujer, hay otro problema. Ustedes estaban señalando este monte y los judíos señalando Jerusalén, pero hay otro problema más que es más grave. Y el Señor le dice: ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no conocen. La gente a todo le llama adoración. Solo porque cantan, solo porque están en un lugar le llama adoración. Ustedes están adorando lo que no es. Ustedes están adorando como no es. Yo he llegado a un pensamiento el cual Dios me ha señalado. Y es que cuando hay un concierto aquí en El Salvador y mi hijo me dice: papá, voy a ir al concierto. ¿Y sabe por qué yo lo dejo ir? Porque es el único medio que él tiene para salir a divertirse. Ir a un concierto es ir a divertirse. No es ir a adorar a Dios. Si nosotros vemos videos de conciertos, sabe que los muchachos hasta la tarima se suben y de la tarima saltan encima de la otra gente. Encima de la otra gente, y se lo van pasando uno para allá y para acá y para acá, jugando los muchachos en los conciertos. Y le digo a Dani: anda, divertite pues. Él no va al cine, él no va al estadio a ver un partido, él no. Solo ahí pasa metido en la casa. Pero cuando viene un artista, vamos a un concierto, vaya pues, anda, divertite. Porque ahí
Hermano, viene una persona ahí a enseñar los sobacos, en camisetas, hermano, vienen las muchachas empantalonadas, peladas de una parte. Y eso es adorar a Dios. La gente no entiende que es adorar a Dios. No sabe que es adorar a Dios. Y el Señor le está diciendo a esta mujer: ustedes ni saben adorar y ni saben a quién adorar. ¿Por qué? Porque vivimos en el estado de la carne y no en el estado del espíritu. Y es por eso que no podemos entender muchas veces cuando se menciona algo. Algunos se ofenden cuando se les dice la verdad en la palabra de Dios, porque no entienden. Porque se mueven al nivel del alma, a nivel de la carne. Lo que los está controlando no es el espíritu, sino la carne. Y cuando uno habla así, lo que pasa es que él es anticuado, él ya está viejito, él es aquí, por eso es que habla así. Lo siento mucho, amado hermano y hermana, pero tú eres un carnal y una carnal si no comienzas a ver el estado espiritual de Dios. Si no conoces a Dios como espíritu, siempre vas a estar guiado por la carne, siempre vas a estar guiado por tus emociones y no por Dios. Dios no se agrada de todas las cosas que en esta tierra se está haciendo y diciendo que dice que son cristianos. No, hermano. En nuestro país hay un lugar que es el más mundano que se ve en nuestro país, y mencionándose que es iglesia. En cada día de celebración, ahí siempre hay cosas horriblemente mundanas, celebrando los días: día de la madre, día del padre, día de todas las locuras que puedan hacer en ese lugar. ¿Qué hicieron en este mes pasado? Pusieron a cantar música mundana a la gente ahí en ese lugar que se dice que es cristiano. En otra parte llevaron a un payaso de aquí de El Salvador, famoso en la televisión, en otro lugar de esos. Y después sale diciendo el pastor: hermanos, si a través de esto hemos ofendido al Señor por haber hecho esto, pidámosle perdón al final del culto. Imagínense. ¿Quién no va a saber que han ofendido a Dios con eso? El Señor le estaba diciendo: ¿sabe? Otro problema que hay es que no saben a quién adoran y ni saben cómo adorar. Están adorando carnalmente, están adorando religiosamente. A Dios no se le debe de adorar así. A Dios se le debe adorar. Y Él dice, verso 21, el Señor está diciendo: primero, los problemas de los lugares de adoración. Otro problema, que hay personas que no saben lo que adoran. Pero el Señor le dice:
a la mujer, se estaba esperando el tiempo que iba a iniciar la verdadera adoración en el Espíritu. Y el Señor le dice a la mujer, dice, y ahora es. 22 y 23. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Mas la hora viene, y hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Señor está diciendo, los verdaderos adoradores, ¿cómo adoran los verdaderos adoradores? Cuando Él está diciendo los verdaderos, eso quiere decir que hay falsos. ¿Sabe por qué existe lo falso? Hermano, ¿por qué existe lo falso? Lo falso existe porque existe lo verdadero. Si no hubiese habido lo verdadero, nunca hubiera habido lo falso. ¿De dónde iban a hacer lo falso? Si no había lo verdadero, ¿quién puede hacer algo que se parezca si no existe algo original? Nadie. ¿Por qué existen? ¿Por qué aquí en El Salvador es bien raro que se vea en las manos de los salvadoreños un billete de a 100? Porque en ninguna parte usted puede comprar con un billete de a 100 aquí en El Salvador. Hasta 50 ha llegado la permisión de que puedan haber billetes. Y si usted va a ver, lo que hay son billetes de a 5, de a 10, de a 25 no hay, ¿verdad? Hasta los de a 50. Y cuando salen billetes falsos, solo salen de a 5, de a 10 y de a 50. De a 100 no. ¿Por qué? Porque aquí no corre el billete de a 100. Solo lo tienen los bancos. Pero para ir a comprar, solo a los establecimientos muy, pero muy grandes, de gran prestigio, tal vez pueden aceptar un billete de a 100, pero de ahí nadie. Entonces, ¿por qué no se falsifican los billetes de a 100? Porque no corren en el país. ¿Por qué es que hay por qué es que hay adoración falsa? Porque existe la adoración verdadera. Y eso es así. El Señor dijo, viene la hora y hora es cuando, ¿qué? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Hay falsos adoradores. Con Elías, ¿qué pasó? Elías a los falsos adoradores les dio toda la mañana para que rindieran culto a sus dioses, y aquellos va de gritar, y ya se llegaron las 10 de la mañana y el dios Dagón de ellos no les contestaba, el dios que ellos tenían no les contestaba, y comenzaron a sajarse.
a herirse, a golpearse todo el cuerpo, a mostrar sangre para ver si el Dios de ellos les contestaba. ¿Y qué les iba a andar contestando si era algo falso, no era algo verdadero? Viene Elías y le toca el turno. El Dios de ellos no contestó. ¿Cómo iba a contestar? Viene Elías y abre una gran zanja. Antes había hecho un altar de piedra, pero alrededor había hecho una gran zanja y llenó 12 cantaradas de agua. Le puso leña y todo eso fue mojado. Y entonces él viene y se pone delante de Dios y comienza a adorar. Los verdaderos adoradores, antes de entrar a la adoración, arreglan su altar. Arreglan su altar. Dios no puede responder en donde el altar de la oración está destruido en las vidas de nosotros. Cuando no se arregle el altar, eso se vuelve un altar falso. Una verdad, no es una verdadera adoración, sino es algo falso. Que lo único que se está haciendo es queriendo mostrar que se está haciendo algo como que fuera verdadero. Ya en nuestro país hay muchos lugares en donde están haciendo algo falso. Cantan los coros que Dios ha traído la presencia a su iglesia, y cuando ellos los cantan nada sucede. ¿Por qué? Porque es algo falso. El Señor está diciendo que se estaba esperando el tiempo que iba a iniciar la adoración en el Espíritu. La oración en el Espíritu, la adoración verdadera. Y el Señor dice: y ahora es. Comenzó el tiempo de la verdadera adoración. Y la verdadera adoración es en el Espíritu. Una verdadera adoración, hermanos, viene en la presencia de Dios, porque todos los que están en el lugar se han vuelto espíritu. Si queremos atraer a Dios en nuestra adoración, en nuestras reuniones, todos debemos de ser conscientes de que a este lugar vamos a venir a adorar a Dios. Cuando estamos aquí adorando, parémonos todos, levantemos nuestras manos, adoremos, dejemos que fluya el Espíritu Santo. Dejemos que Él se mueva en medio de nosotros. No vengamos solo a hacer ahí, hermanos, la presencia de nuestro cuerpo, pero que nuestro espíritu. Los verdaderos adoradores. Esto nos muestra que hay falsos adoradores. Conocer que Dios es espíritu y que tenemos que adorar en el Espíritu. El apóstol Pablo nos enseña la forma. En el libro de Efesios, en el capítulo 5 y el verso 19, el apóstol nos está diciendo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué dice? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los salmos son parte de la himnología de la iglesia cristiana. Son tomados en cuenta en el Nuevo Testamento. Aquí hemos mencionado dos escrituras en donde son mencionados ¿qué? Los salmos, los himnos. ¿Y cuáles son los himnos que debemos de entonar? Hay himnos pero tan gloriosos que atraen la presencia de Dios. Jesús es mi Rey soberano. Cuán grande es Él. A Dios sea la gloria. Torre fuerte. Muchos cánticos que hay, hermano, que atraen la presencia de Dios. Firmes y adelante. Que mi vida entera esté. Son himnos, pero himnos que atraen la presencia de Dios. Y luego los cantos espirituales. Los cantos espirituales no son aquello que se está pensando que es lo que se va a cantar. Los cantos espirituales son aquellos que comienzan a fluir cuando nosotros abrimos la boca y comenzamos a entonar a Dios en el Espíritu. Nosotros debemos de dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Muchas veces yo he puesto y le he dicho, hermana, puede hablar ahorita en lengua, y comienza la hermana a estar pensando, es que el Espíritu ya está con nosotros. El Espíritu no va a venir, ya está con nosotros. Él mora en nosotros. Yo en todo momento y en todo lugar puedo comenzar a hablar en lengua, porque el Espíritu está dentro de mí. Yo soy morada del Espíritu. Nuestra carne, nuestro cuerpo sirve para que el Espíritu esté dentro de nosotros. Nuestro cuerpo no es para el pecado. Nuestro cuerpo no es para la fornicación. Nuestro cuerpo es para el Señor. Para eso. Mire cuánto tiempo Dios nos viene trayendo hablando de la condición espiritual que nosotros debemos de tener, hablando del Espíritu en nuestro caminar. ¿Y usted cree que agotaremos este tema? No, es el tema más amplio que hay, porque llega hasta el libro de Apocalipsis en el capítulo 22. Cada uno debe de aprender a hablar como habla el Espíritu Santo.
Cada uno debe de andar a través del Espíritu Santo sobre esta tierra. Pero a mucha gente no le gusta eso. Y esa es la vida de Dios. ¿Qué dice Dios? Después de haber hablado de la mujer samaritana, comenzaron hablando de cosas, pero el Señor fue introduciendo la enseñanza del Espíritu, de la adoración. Y luego vuelve a tocar el tema el Señor en el capítulo 7 del libro de San Juan, en los versos 37, 38, 39. ¿A dónde estaba Jesús? Estaba en Jerusalén, en una fiesta que un día todos nosotros estaremos en esa fiesta. ¿Cómo se llama esa fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Ahí estaba Jesús. Y llega el momento. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habría de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús es un tema el cual él tocó mucho. Es que él estaba en lo más profundo de Dios, el volver a la gente espiritual. En el último y gran día él se puso de pie en medio de la multitud y él dice: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué les dice? Y beba. Y beba. ¿Por qué? Porque de Jesús era la fuente que emanaba vida. Jesús era la fuente que emanaba la presencia de Dios, la unción de Dios. Vertía de él agua, y esa agua era el Espíritu Santo. Si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Cómo debemos de presentarnos nosotros en este lugar? Con sed, con hambre, esperando oír una palabra de Dios para nuestra vida, esperando que una corriente de agua viva, fresca, inunda nuestro ser. Esperar de parte de Dios que algo suceda. Pero para que eso suceda, usted tiene que tener sed, debe de tener hambre, debe de tener ese anhelo
de algo fresco y nuevo cada día. ¿Qué hace usted? Usted dice, ay, ahorita yo tengo algo, tengo sed de algo pero tan fresco, tan helado. Y se va al agua de la refrigeradora. Generalmente no es verdad que al agua vamos, ¿verdad? Lo que esperamos ver ahí es que haya coca allá dentro de la refri. Es que haya gaseosa y lo que tiene es sed. Pero la gente va a esas cosas. ¿Le quita la sed la gaseosa? No. El Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. Hay que tener sed del Espíritu y será saciado. Hay que tener hambre. El que tenga sed, venga a mí y beba. El Señor está hablando del Espíritu Santo que había de venir sobre los que creyeran en Él. Mire, es bien, pero bien, hermano, que los que vengan al Señor en este tiempo, los que vengan en el Señor en este tiempo y al creer deben de recibir el Espíritu Santo. Así inmediatamente. ¿Por qué? Porque después que el Señor se fue, 50 días después, el Espíritu Santo invadió la tierra. Y el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Él ya no va a venir. Él ya está con nosotros. Él ya está aquí. Solo hay que abrir nuestro corazón. Solo hay que tener sed de Él. Solo hay que tener hambre de Él. Y el Espíritu Santo, primero lo que Él hace es lo que ya le hemos mencionado. Él viene al vacío para llenar. Él viene al desorden para ordenar. Él baja ¿a dónde? Al abismo para levantar. Y Él llega a las tinieblas ¿para qué? Para dar luz, para deshacer las tinieblas. Eso es lo primero que Dios hace en la vida de aquellos que vienen a Él. Y después que ha ordenado y ha hecho todo eso, el Señor viene y llena, sacia la vida de las personas que están necesitando. Pero aquellos que no muestran a Dios, ni abren su corazón, ni se dan por aludidos de que tienen sed o que tienen hambre, no sucede nada. Pero hay una generación que Dios va a levantar. Viene una generación que Dios levantará, que esa generación en toda su vida será solo aquello para lo cual fueron creados. Para adorar, para glorificar, para honrar, para vivir para Dios y para nada más. Yo quiero estar en esa generación. Quiero ser parte de esa generación que va a mostrar a Dios en su vida. Va a mostrar a Dios en lo más profundo de su ser. Amados, viene el momento cuando los verdaderos adoradores, cuando abran su boca, vendrán torrentes de agua del Espíritu Santo
sobre las vidas de aquellos que estén en los lugares. Viene. Y eso, no crea que se va a tardar tanto tiempo. Ya es muy poco el tiempo que queda para eso. Muy poco. A esa generación no le van a importar los géneros de músicas que existan, porque esos géneros de música que existen ahora, que mueven a las gentes, eso no servirá para nada delante de Dios, porque Dios tiene su música. Dios tiene su música. Si usted ve algunas de los cánticos que entonamos, que no tienen género, sino que solo se comienzan a entonar y solo hay acordes, la presencia del Señor viene. Pero en todas aquellas canciones que hay, hermanos, que hay melodías, que hay ritmo, que hay toda esa clase de cosas que el hombre ha inventado, lo que hacen es perder a la gente. Perder a la gente fuera de lo que es la adoración, y hasta los sentidos pierde la gente y comienza a hacer cosas. Igualito al mundo se comportan. Ayer hace 8 días que pasaban un concierto en una televisora a nivel del mundo, y ¿sabe qué había? Mire, hombres con mujeres aquí en el lomo y saltando, y con una mujer en el lomo, y imagínense, y cristiana la cosa. Así se veía. Qué hermano, qué horrible, ¿verdad? Qué horrible. ¿Usted cree que alabando a Dios va a venir la mujer y le va a decir al marido: subime, me quiero subir en vos para... ¿Usted cree que en la presencia de Dios, usted cree que mi esposa me va a decir eso estando en un concierto de Dios, y me quiera subir a mí en el lomo, hermano? Híjole. O yo me le quiera subir a ella, ¿verdad?, en una de adoración a Dios. Imagínense, todos los creyentes unos encima de otros, hermano. La gran unción de Dios haciendo eso, ¿verdad? Es lo que sucede ahora. Ay, hermano, si realmente los creyentes con el mundo están locos, hermano. Por eso ahora nadie sabe quién es quién. Nadie sabe quién es quién. Jesucristo ahora es una moda. ¿Ves? Es una moda ahora Jesucristo. Qué horrible, ¿verdad? Viene la hora, hermanos. Viene la hora. Viene la hora
viene la hora. En donde no van a haber emociones, sino lo que va a haber es el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios moviéndose verdaderamente en los hijos de Dios. No las emociones, sino verdaderamente la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. La verdadera adoración de Dios fluirá en medio del pueblo de Dios. ¿Cuántos quieren estar en esa verdadera adoración? Entonces, los que verdaderamente quieran estar en esa verdadera adoración, tienen que conocer a Dios, que Él es Espíritu. Tenemos que conocer a Dios, que Él es Espíritu. Y que nuestra condición de vida no será en la carne, sino que será en el Espíritu. Pero para permanecer en el Espíritu hay que nacer de nuevo de la presencia de Dios, de la naturaleza de Dios, y no de la carne, no de la corrupción, sino de la simiente de Dios, de la simiente divina de Dios. Nada tiene que ver con la carne. Y de eso debe de haber un anhelo en la vida de nosotros, en las vidas de nosotros. ¿Quieres ponerte en pie en este momento?